Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición cada vez. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Esperamos en Dios que tengan un feliz miércoles 18 de agosto. Este día vamos a estudiar la lección que tiene como título Demasiado cansado para correr. Y vamos a seguir estudiando un poquito más a fondo la situación de Elías. Pero antes de continuar, pues quiero saludarlos y darle la bienvenida a cada uno de ustedes de las iglesias de Southern City, Brawley Hispana, el Centro Hispana, Calexico, Bilingüe, y algunos de ustedes, hermanos de Blythe, que se conectan para ver estas lecciones. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios y con ustedes por el tiempo que se toman para compartir y para ver estas lecciones que preparamos con mucho gusto. Pero primero que todo, poniendo el nombre de Dios en alto, ¿verdad? Así es que antes de continuar, queremos pedir la dirección divina y pues los queremos invitar a que tengamos una palabra de oración. Allí donde usted esté, cierre sus ojos, si puede hacerlo, hágalo de rodillas y juntos vamos a pedir la dirección de Dios. Oremos. Querido y amante Padre, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Padre Celestial, te damos gracias por la vida y la salud que nos has dado este día para ver otro día nuevo. También, Padre Celestial, queremos agradecerte porque nos das la oportunidad de reunirnos aquí y buscarte a primera hora de la mañana para pedir tu bendición y estudiar tu palabra. Ahora que vamos a estudiar esta parte de la lección que se encuentra en Primera de Reyes, Padre Celestial, y trata sobre la vida de Elías, queremos pedir tu guía por medio de tu Santo Espíritu para que Él nos muestre las cosas que tú quieres que nosotros aprendamos. Ayúdanos a que podamos enfocarnos en este estudio, Padre Celestial, y que podamos ver las aplicaciones que podemos poner en práctica en nuestras vidas hoy. Quédate con nosotros, Padre Celestial, porque te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, como hemos estado estudiando la historia de Elías, ¿verdad? Ayer nos dimos cuenta de que Elías, después de haber presenciado la mano de Dios en una manera espectacular, unas simples palabras por un mensajero de la reina Jezabel, que ella iba a matarlo, así como él había matado a esos profetas de Baal, causaron un miedo terrible sobre Elías, que él se dio a la fuga. Él huyó y no miró hacia atrás, simplemente corrió hasta que estaba a una distancia de un día de donde era ese lugar, y pues ahí por fin él pudo parar, y es la situación que vimos ayer. Ahora vamos a continuar en esa misma historia. Es la continuación de lo de ayer, y aquí el autor de esta lección para el día de hoy empieza diciendo: Elías está demasiado cansado para seguir corriendo, y entonces vuelve a orar. Es muy diferente de la oración de fe que Dios respondió en el Monte Carmelo. Vamos a ver qué fue la oración del Monte Carmelo en Primera de Reyes 18, 36 y 37. Y dice así: Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham,
de Isaac y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Qué bonita oración, ¿verdad? Ahora vamos a compararla con la siguiente oración que Elías hizo en el siguiente capítulo. Capítulo 19, Primera de Reyes, capítulo 19, y específicamente el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Obviamente, Elías estaba en una depresión severa. Nosotros sabemos que uno de los síntomas mayores de la depresión es que la persona quiere hacerse daño o desea que alguien le haga daño hasta la muerte. Y es por eso que es muy importante, hermanos, que si nosotros nos encontramos o vemos cosas, síntomas alrededor de nosotros, ya sea en nosotros mismos o en otras personas de depresión, que actuemos rápidamente, porque si de no hacerlo así, podemos caer en que a un ser querido o nosotros mismos podamos ser víctimas de esta depresión y ser víctimas de la muerte por medio de un suicidio. Cuando Elías dice que no es mejor que sus padres, ¿de qué está hablando él? Bueno, yo pienso que ahora se ha puesto a analizar y ha dicho, pues qué mal actué, ¿verdad? Yo cometí el mismo error que mis padres. Los padres, él se refiere no solamente a sus padres biológicos, sino que a sus antepasados de sus compatriotas israelitas, porque ellos habían dudado de Dios. Él, después de pedir el poder de Dios, haber experimentado la mano de Dios, no solamente pues por fe, sino que también visualmente, él vio cómo Dios dejó que no lloviera por mucho tiempo y luego mandó la lluvia para que lloviera. Vio cómo Dios consumió este holocausto, este sacrificio con humo, al grado de que también el agua que habían tirado alrededor de este holocausto se había sido absorbida. Él presenció y fue el autor de la muerte de 450 profetas de Baales, y todos ellos contra él, una sola persona. Pero después, unas cuantas horas después, la noticia de que la reina lo andaba buscando para matarlo, los cegó de una manera tan grande que se le olvidó todo lo que Dios había hecho por medio de él. Y es donde nos encontramos acá. Miren lo que el autor dice con respecto a la frase que Elías dice que no es mejor de sus padres. Cuando Elías finalmente se tranquiliza, la culpa se apodera de él. Se da cuenta de que su rápida huida se ha robado lo que podría haber sido una gran oportunidad para la reforma de Israel. Comprendió que ha decepcionado a quienes lo necesitaban y no puede hacer nada al respecto. Por ende, en un doloroso momento de autorreflexión, conociendo muy bien la historia de su pueblo, se ve a sí mismo como lo que realmente es. ¿Y qué es lo que Elías es? Pues es igual que nosotros, hermanos, un ser pecador, un ser humano que fuera de apoyarse en Dios, nos sentimos incapaces de hacer cosas, porque en realidad así es. Sin Dios nosotros no podemos hacer la mayoría de las cosas. O me atrevo a decir que sin Dios no podemos hacer nada, porque el simple hecho de que tengamos vida es algo que nos habilita a Dios mismo.
porque ninguno de nosotros podemos tener vida en nosotros mismos. Así es que recordemos eso. Cuando estudiamos la vida de Elías en esta etapa, ya él empieza a reflexionar. Y al reflexionar se da cuenta de que él está siendo un poco egoísta. Cuando nosotros somos víctimas de la depresión, ya sea que haya sido provocada por algo personal o un evento que nos haya pues traumado en gran manera, o simplemente un desbalance químico, que es lo que se presenta científicamente. Los síntomas de la depresión van relacionados con el egoísmo. Porque cuando una persona está en depresión, el enfoque es que nadie lo quiere o que el mundo lo está buscando para atacarlo. Y de la única manera de poder tener solución a eso es la muerte, ya sea desaparecer o que lo desaparezcan. Y es por eso que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo importante que es estar de la mano de Dios. Miren lo que dice aquí el autor en el párrafo que sigue después de ese pensamiento, como a la mitad de la hoja, dice: no obstante, la depresión tiene una manera de arrastrarnos a un oscuro torbellino de autoversión, y a veces empezamos a pensar que la muerte es la única salida. Y pues aquí lo vemos claramente pues en lo que dijo Elías, porque miren lo que dice en el versículo 4, lo voy a volver a repetir, del Primera de Reyes capítulo 19. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Como les dije, cae sobre la misma situación. Entonces, aquí nos damos cuenta de que él estaba en un lugar muy crítico, pero Dios, a pesar de la situación que estaba Elías, estaba allí. Y de la misma manera que estuvo con Elías, si nosotros estamos pasando por una situación similar, tenemos que tener la certeza de que Dios está ahí con nosotros. Y me gusta lo que dice la hermana White en esta cita. Miren, en esta cita de la hermana White dice: quizá no tengamos en el momento ninguna evidencia notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor, pero esto es así a pesar de todo. Quizá no sintamos su toque visible, pero su mano está sobre nosotros con amor y ternura compasiva. Entonces, nosotros sabemos, hermanos, que Dios está allí aun cuando no lo veamos. Y es por eso que la fe nos ayuda de una manera muy grande. Porque ¿saben qué, hermanos? Dios a través de su palabra nos sigue recalcando de que la fe y Dios son necesarias, van de la mano, porque sin fe nosotros no podemos creer en Dios. ¿Y por qué es importante saber eso? Por la siguiente razón. Si nosotros nos basamos solo por los sentimientos, hermanos, vamos a caer en un error muy grande. Y pues la depresión nos da un sinnúmero de sentimientos encontrados. Y la mayoría de esos sentimientos nos llevan a sentirnos víctimas, nos llevan a sentirnos insignificantes, nos llegan a sentirnos repudiados por los demás. En todas esas fases nos llevan a sentimientos.
Y esos sentimientos nos atan y no nos dejan actuar, no nos dejan liberarnos para que tomemos decisiones coherentes. Entonces, el contraste que nosotros debemos de darle es de que cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios, aunque no las veamos, aunque parezca que Dios no está con nosotros, aunque parezca que Dios nos ha abandonado y que todos están en contra de nosotros, Dios vez tras vez en su palabra nos dice que Él no nos desamparará, que Él estará con nosotros. Y por eso me gusta mucho el versículo de memoria de esta semana, porque esta debe de ser una de las promesas que nosotros debemos de tenerla siempre presente. Y a pesar de los sentimientos que tengamos, tenemos que aferrarnos a estas promesas. Miren lo que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. No lo está cuestionando, lo está afirmando. Es una promesa. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Es una pregunta retórica. Si nosotros sabemos que Dios es nuestra luz y nuestra salvación, no debemos de temer de nada. Y sigue diciendo: Jehová es la fortaleza de mi vida. La fortaleza mía no depende de mí, depende de Jehová, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En pocas palabras, hermanos, si nosotros decidimos creer en las promesas de Dios, no importa qué tipo de pensamientos tengamos, y nos aferramos a Dios, vamos a salir adelante porque vamos a tomar las decisiones correctas. Y de esa manera podemos entrar en sí y poder salir adelante, así como lo hizo Elías. En el último párrafo dice: a veces aquellos que se están ahogando se confunden tanto que luchan contra un socorrista. El socorrista entonces tiene que retroceder y esperar para realizar el rescate hasta que la víctima realmente queda inconsciente. Saben, muchas veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Nosotros tenemos que caer en una etapa muy, muy baja para que reconozcamos que ya no tenemos solución. Ya no podemos por nosotros mismos. Y al darnos cuenta de eso, entonces vamos a mirar hacia arriba y vamos a clamar a Dios. Así es que, hermanos, amigo que nos está viendo, si usted tiene algo que le causa angustia, que está fuera de su control, no permita que esos pensamientos y esos sentimientos lo guíen a tomar decisiones en cualquier ámbito que sea de su vida. Mejor, si tiene esos sentimientos, vaya a la palabra de Dios y reclame esas promesas. Porque al reclamar esas promesas estamos reconociendo de que nosotros no podemos nosotros mismos, no podemos solos, necesitamos la ayuda de Dios. Y cuando Dios viene a nuestro rescate, entonces vamos a poder salir adelante. Y nos damos cuenta de que cuando Dios nos habla y nosotros lo escuchamos, Él nos manda a que nos enfoquemos en los demás. La medicina más grande para una depresión, hermanos, es de pensar en otros. Y de esa manera vamos a poder salir adelante. Fue lo que Cristo hizo. Aún Él sintió síntomas o sentimientos de angustia en las últimas horas antes de ser crucificado, hermanos. Jesucristo sudó y el sudor eran gotas de sangre. Él tenía una angustia que lo llevó a
orarle al Señor y decirle, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero saben que Jesucristo sabía lo que tenía que hacer y en ese momento que él tenía esos sentimientos, se acordó de algo y dijo, pero que no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Quiera Dios que nosotros podamos llegar a esa misma conclusión, hermanos. Oremos. Querido y amante Padre, te damos gracias por estas lecciones tan bonitas que tú nos has dado. Sabemos, Padre Celestial, que en estas lecciones hay mucha profundidad y es posible que iramos a algunos hermanos que estén escuchando acá, Padre Celestial. Pedimos que nos perdones, Padre Celestial, y que nos ayudes a que los hermanos que estén viendo esto no lo vean de una manera errónea, que no lo vean como algún regaño, ni que lo vean como algo que esté atacando su situación si es que ellos se encuentran en una de estas situaciones, Padre. Sino que al contrario, que pueda ayudar a recapacitar y a poner el enfoque en lo que es en realidad importante. Poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesús, porque solamente de esa manera nosotros vamos a poder salir adelante. Padre Celestial, si alguien está pasando en una de estas situaciones, o si nosotros conocemos a alguien que está en esta situación y que podemos ver que tenemos muy poco poder para cambiar esta situación, ayúdanos para que podamos nosotros acudir a ti y pedir tu ayuda, Padre Celestial, y que tú nos ilumines de la manera que podamos ser de ayuda para nosotros mismos o para estas personas que están pasando por estas situaciones. Padre, gracias porque en tu palabra tú nos das las fortalezas que necesitamos, tú nos das las promesas que nos llevarán hasta el fin, nos llevarán a que nosotros podamos confiar en ti plenamente y que tengamos la certeza de que tú siempre quieres el bienestar de la humanidad. Padre Celestial, gracias por estar aquí presente y guiándonos en esta lección. Y ahora que vamos a continuar con este día, ayúdanos a que podamos, Padre Celestial, ponerte a ti en primer lugar y de esa manera todo lo demás pueda quedar en el lugar que le corresponde. Gracias, Padre, por escucharnos. Todo esto te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador y nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, querido hermano, querido amigo, espero que tenga un feliz día. Que el Señor le bendiga hoy y siempre y nos vemos en las próximas lecciones de Escuela Sabática para las Iglesias del Valle Imperial. Que el Señor les bendiga.